Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos a hacer una puesta al día en amiloidosis cardíaca. Les agradezco a los doctores Omar Vergés, que es el coordinador, y al doctor Gustavo Dacuarti y Jorge Camilletti, su presencia, que son prestigiosos profesionales, y lo dejo al doctor Omar Vergés a cargo de la coordinación de este webinar. Buenas tardes a todos. Bueno, muchísimas gracias, Sonia. Es un placer para mí participar y coordinar este evento de webinar con tan buen nivel académico. La modalidad de este webinar se va a desarrollar con la presentación en primer término del doctor Gustavo Dacuarti. El doctor Gustavo Dacuarti es médico staff de cardiología nuclear de la Fundación Diagnóstico Nuclear, el Centro Diagnóstico Nuclear, y es también médico del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. El doctor Dacuarti se va a referir en primer término, las características de la amiloidosis cardíaca, cuándo sospecharla. En segundo término, va a hacer uso de la palabra el doctor Jorge Camilletti. El doctor Jorge Camilletti es doctor en medicina, expresidente de la Federación Argentina de Cardiología, expresidente de la Asociación Argentina de Medicina Nuclear, jefe de cardiología y staff de medicina nuclear y angiotomografía del Hospital Italiano de La Plata. El doctor Jorge Camilletti se va a referir a el uso de las imágenes en el diagnóstico y la diferenciación de la amiloidosis cardíaca. Y por último, vamos a poder disfrutar de casos clínicos con la participación por vía chat de todos los participantes. Así que quiero agradecer una vez más a los expositores y quiero darle la palabra al doctor Gustavo Dacuarti. Muchas gracias, Omar. Voy a compartir la pantalla, así ya empezamos. Confírmenme que esté viendo la pantalla. Sí, perfecto, Gustavo. Perfecto, entonces empezamos con características de la amiloidosis cardíaca y cuándo sospecharla. Algo interesante, uno dice, bueno, parece que la amiloidosis está de moda. Entonces digo, ¿cómo puedo medirlo esto? ¿Cómo puedo cuantificarlo? Y como sabemos, hoy todo pasa por Google. Entonces, una pregunta era ver cuántas veces el término amiloidosis cardíaca se googlea y compararlo con un término relativo. Eso hoy uno lo puede hacer con Google Trends, es una herramienta de forma gratuita, uno puede escribir el término y ver, por ejemplo, desde cuando empezó Google, qué fue pasando con el término. En rojo es fibrilación auricular y en celeste es amiloidosis cardíaca. Vean ustedes buscando en Estados Unidos como hoy en día el término a partir del 2019, amiloidosis cardíaca, se googlea más que fibrilación auricular. Y es raro, ¿no? Es loco, porque es un término, la amiloidosis es mucho menos prevalente que la fibrilación auricular, pero evidentemente nos está hablando que acá algo está pasando, hay una tendencia, por lo cual la amiloidosis ha cobrado mayor importancia. Cuando uno va a ver qué pasa googleando dentro de lo que es Argentina, si bien la fibrilación auricular sigue siendo mayor, vean que está bastante pegadita también, así que probablemente sigamos un poco la tendencia que ya se está viendo en otros lados. Pero entonces, ¿qué es lo que hace que la amiloidosis sea tan famosa? Y otra forma que uno puede decir, bueno, ¿de qué estamos hablando? Es agarrar todos los artículos que uno tiene en PubMed o en Google Scholar y hacer una nube de palabras. La nube de palabras, ¿qué es? Hago el tamaño de la letra de una palabra según cuántas veces esa palabra se está repitiendo. Y como ustedes pueden ver, en esta nube de palabras hay dos palabras que se destacan. Una es tratamiento y la otra es centellografía. Y es una forma clara de ver hoy en día en dónde está centrado lo que es amiloidosis cardíaca. También, bueno, pueden ver que hay otras cosas como strain, como casos reportes, pero las palabras más grandes, que quiere decir que la mayoría de las publicaciones nos están hablando o de tratamiento o de centellografía. Y eso es porque en los últimos años hubo un cambio grande y un cambio grande del paradigma de la amiloidosis.
Pongámoslo un poco en números, y hoy sabemos que la amiloidosis cardíaca no es para nada una enfermedad infrecuente, como antes se consideraba. De hecho, más del 10% de pacientes con insuficiencia cardíaca mayores de 70 años podrían tener amiloidosis cardíaca, y ese número aumenta si consideramos pacientes que tienen engrosamiento septal, pacientes que tienen estenosis aórtica o insuficiencia cardíaca con función conservada. Hoy sabemos que la mitad de esos pacientes, por lo menos, todavía no han sido diagnosticados, y que la evolución natural de la enfermedad es bastante tórpida, que tienen una mala calidad de vida los pacientes, porque son pacientes que evolucionan con insuficiencia cardíaca, pero por el otro lado empezaron a aparecer tratamientos y cada vez parecería haber más opciones terapéuticas, y de hecho ya tenemos tratamientos aprobados que han demostrado reducir la mortalidad. Entonces el paradigma cambió de pasar a ser una enfermedad que uno no tenía mucho que ofrecer, que el diagnóstico era complejo y parecía ser una enfermedad poco prevalente. Como ustedes verán, la situación está cambiando. Cuando hablamos de amiloidosis cardíaca, es interesante saber que si bien potencialmente varias proteínas podrían generar amiloidosis que afecte el corazón, el 95% de las amiloidosis cardíacas son por alguno de estos dos subtipos, o el subtipo cadenas livianas o el subtipo transtirretina. El 95%. De ahí ya todo eso que está en el manual de patología, al menos para los cardiólogos, la podemos dejar como para lo que serían casos raros, ¿no? Asociadas a patologías proinflamatorias, por ejemplo, asociada a la proteína. ¿En qué se diferencian la amiloidosis del tipo transtirretina de la L? Y bueno, bastante. Se diferencian en la fisiopatología, de dónde se origina la proteína, el precursor proteico que después genera la patología, y de eso va a tener un impacto también en el tratamiento. Entonces, poder diferenciar qué subtipo de amiloidosis tiene el paciente va a ser clave, porque va a marcar el pronóstico y también la estrategia terapéutica que vamos a hacer. Hoy por hoy, el subtipo más frecuente es el tipo transtirretina. La transtirretina es una proteína que normalmente se sintetiza en el hígado, que es soluble en una conformación tetramérica, y si por alguna razón no se logra, no logra alcanzar esta estructura cuaternaria, pierde solubilidad y se deposita en el intersticio, generando la patología. ¿Por qué puede ser que no adquiera esta conformación? Y bueno, puede ser por alguna mutación específica, y entonces hablamos de TTR hereditaria, o puede ser por el envejecimiento propio del envejecimiento biológico, que esta proteína también se ve afectada, y es el tipo de TTR wild type o la amiloidosis senil. Por el otro lado tenemos la amiloidosis de tipo AL, que esta ocurre cuando hay sobreproducción de las cadenas livianas que conforman los anticuerpos. Es una patología más relacionada con las discrasias sanguíneas. De hecho, un 10% por lo menos de los pacientes con mieloma podrían tener amiloidosis asociada. Y entonces las estrategias de tratamiento van a ser diferentes. O estabilizamos la TTR o disminuimos, actuamos para inhibir la síntesis, o bloqueamos lo que sería la producción de las cadenas libres, básicamente. La TTR, como dijimos anteriormente, hay a su vez dos subtipos: la variante hereditaria o por mutación, o la wild type, en donde es la que se conoce clásicamente como la amiloidosis senil. Mucho más frecuente la amiloidosis senil que la hereditaria. Un cuadro comparativo. Lo más interesante es la diferencia de edad. Los pacientes que tienen patología por mutación suelen presentar la enfermedad de forma más jóvenes que los pacientes que tienen el fenotipo wild type. Y después hay mucha variabilidad de cómo es la representación a nivel mutaciones. Acá en Argentina lo más frecuente es la mutación asociada a valina,
Esa amiloidosis cardíaca se suele presentar también con neuropatía asociada, neuropatía periférica, y es también interesante destacar que más allá de la mutación de valina, que es la más frecuente, la mutación de fenilalanina, que es relativamente frecuente en el sur de Italia, también está presente en Argentina, y destaco esta mutación porque podría haber falsos negativos en lo que es medicina nuclear, y como justo estamos en una charla de eso, hay reportes de publicaciones que tienen pacientes que tienen este tipo de mutación, y incluso en estadios avanzados tienen cámaras gamas negativas. Después otra cosa es que los pacientes con mutación tienen una expectativa o una progresión de la enfermedad un poco más torpe. Como ya habíamos hablado, la prevalencia va a depender, por un lado, de qué tan prevalente es la mutación, y igualmente esto tiene una penetrancia variable, así que vean ustedes que hay algunas regiones, por ejemplo, el 1% de irlandeses tienen mutación asociada con amiloidosis cardíaca, pero la amiloidosis que no es por mutación, la wild type, sabemos que entre un 10, un 15% de los pacientes con insuficiencia cardíaca con función conservada podrían tener amiloidosis cardíaca, y si nos vamos a la prevalencia con los estudios de centellogramas óseos, entre el 1 y 2% de los pacientes que son derivados para centellografías óseas, ¿no? Pero ¿por qué está subdiagnosticada la enfermedad? Y bueno, sabemos que requiere una alta sospecha clínica que muchas veces se confunde con otras patologías, o uno puede hacer un diagnóstico inicial como si fuera otra patología, y la confusión muchas veces se da con la miocardiopatía hipertrófica o pacientes que de forma concomitante tienen estenosis aórtica severa. Em, Se sigue percibiendo como una enfermedad rara, y sobre todo hasta un tiempo sabíamos que para hacer el diagnóstico sí o sí era necesaria una biopsia cardíaca. Ir a una biopsia cardíaca, uno tenía que ir a realizar un procedimiento complejo en pacientes que muchas veces eran añosos, entonces llegar a ese diagnóstico terminaba siendo para estadios muy avanzados, y ya llegar muy de forma tardía. Hoy sabemos que la mayoría de las amiloidosis cardíacas, sobre todo TTR, se pueden diagnosticar de forma no invasiva mediante una centellografía ósea. Y eso un poco fue uno de los grandes cambios que tuvo la amiloidosis, en conjunto con que ahora tenemos terapias específicas, sobre todo para el tratamiento de la TTR. Vean ustedes cómo es el impacto cuando uno empieza a utilizar la centellografía para hacer screening en todo paciente que sospecha amiloidosis cardíaca, cómo uno puede bajar los tiempos, ¿no? En promedio, incluso en un centro especializado de cardiología, los pacientes para tener diagnóstico desde que tenían un hallazgo ecográfico o iniciaban con síntomas eran de más de un año. Ahora, este proyecto de mejora, es decir, bueno, todo paciente que tiene engrosamiento septal y es añoso, si empezamos realizando una centellografía, vean cómo se acorta el tiempo más de 10 veces la demora diagnóstica. Y eso es importante porque hoy por hoy no tenemos tratamientos que logren revertir lo causado por el depósito de la amiloidosis, pero sí podemos frenar el depósito. Entonces, si uno hace un diagnóstico temprano, de alguna manera está retrasando después la progresión de la enfermedad. Pero bueno, ¿cómo detecto la amiloidosis? ¿En qué tengo que pensar? Y es las famosas banderas rojas para amiloidosis cardíaca, que las podemos dividir en cardíacas y extracardíacas. Extracardíacas, bueno, la disautonomía es frecuente en todos los tipos de amiloidosis. El síndrome de Turner-Carpiano, que es frecuente en los dos subtipos de amiloidosis cardíaca, pero un poco más frecuente en la amiloidosis del tipo transtirretina. Y la polineuropatía es más frecuente o en la patología, o en la amiloidosis AL, o en la amiloidosis por mutación. Después tenemos algunas cosas un poco más específicas, como la ruptura del tendón del bíceps. La estenosis lumbar es más de la amiloidosis senil,
En cambio, si tenemos depósitos en los tejidos blandos, como la macroglosia o la hipertrofia, la pseudohipertrofia deltoidea, eso es bien de la L, en donde si tenemos un compromiso sistémico, lo primero sería pensar que ese paciente tiene una amiloidosis AL. Las amiloidosis de tipo cadenas livianas tienen una progresión rápida, tiene una afectación sistémica, parece que es un paciente que tiene ya... se lo suele confundir a veces con que tiene cáncer el paciente, para que se den una idea. Afectaciones cardíacas. Bueno, la mala tolerancia a beta bloqueantes, son pacientes que tienden a la hipotensión. Si uno tiene que, el diagnóstico diferencial será una miocardiopatía por hipertensión. Bueno, si tiende a la hipotensión, pensemos en una amiloidosis cardíaca. Los defectos arrítmicos, bloqueo AB no explicado, hemos tenido hallazgos de amiloidosis cardíaca por bloqueo AB no explicado. La fibrilación auricular obviamente es muy frecuente en los pacientes con amiloidosis cardíaca. Y el mismatch entre el grado de engrosamiento septal y el electro es clave también para el diagnóstico de amiloidosis y diferenciarlo con lo que podría ser una miocardiopatía hipertrófica, por ejemplo. El valor elevado de troponinas y BNP, incluso las amiloidosis de tipo AL tienen un aumento mucho mayor de las troponinas, por valores alrededor de 100, 110. Los pacientes que tienen del tipo TTR rondan el 30, 40, porque la amiloidosis de tipo AL ya las cadenas son tóxicas per se. Y después, bueno, los patrones clásicos del eco con el strain disminuido conservado del apex, eso ya es bastante sugerente de amiloidosis. Algunos signos de lo que hablamos, la disociación, engrosamiento septal, voy a las derivaciones de miembro y la verdad que parece un electro normal. La macroglosia, este es el signo de Popeye, que es la ruptura del bíceps, y está asociado también con amiloidosis cardíaca. ¿Pensamos en amiloidosis cardíaca? Bueno, no demoremos el diagnóstico y acá es clave pedir dos cosas. Por un lado, la centellografía ósea, o mejor dicho, centellografía cardíaca con fosfonatos, porque si la captación es positiva y las cadenas livianas en sangre y orina son ausentes, ya tenemos el diagnóstico de TTR. Y por el otro lado, lo que sería, si tiene una captación negativa y tenemos cadenas livianas positivas, ya la sospecha es de una amiloidosis AL, interconsulta con hematólogo y probablemente haya que hacer ya la biopsia, quizás de otro órgano comprometido y no haya que biopsiar el corazón. Podemos hacer una biopsia renal o una biopsia grasa. Bueno, como conclusiones, la amiloidosis es una patología progresiva y que sabemos que tiene alta morbimortalidad, que sabemos que es subdiagnosticada, que hoy pensarla nos permite diagnosticarla a tiempo y que para poder hacer el diagnóstico y sobre todo de forma no invasiva, las cadenas livianas kappa y lambda, el dosaje y la centellografía con fosfonatos hoy son fundamentales. Bueno, ahora continuamos con los casos clínicos de Jorge. Dejo de transmitir. Gustavo, creo que vamos a hacer lugar para que exponga el doctor Jorge Camilletti y al final podemos charlar los casos clínicos. Perfecto, sí, sí. Muchísimas gracias, Gustavo, la verdad que No, exacto con el tiempo, muy bien. Bueno, Jorge, creo que yo ya te presenté al inicio del webinar. El doctor Jorge Camilletti va a referirse al uso de las imágenes en el diagnóstico y la diferenciación de la amiloidosis cardíaca. Así que muchísimas gracias, Jorge, por estar con nosotros y dejamos abierta a tu exposición. Bueno, gracias, Omar. ¿Se ve bien la presentación? Se ve perfecto. Bueno, primero quiero agradecerle a BIM por la invitación, a Sonia Traverso por generar este webinar donde nos plantea una puesta al día en la amiloidosis cardíaca. Y bueno, yo voy a compartir este tema que parece interesantísimo, que es el uso de las imágenes en el diagnóstico y la diferenciación de la amiloidosis cardíaca.
Recién, a ver si puedo hacer pasar esto. Bien, recién hablaba el doctor Daquarti de los síntomas y de las características clínicas de los pacientes con amiloidosis cardíaca. Esta enfermedad, que hasta hace muy poquitito tiempo era una enfermedad subdiagnosticada, no tratada y en general era una enfermedad letal. Gracias al advenimiento de las imágenes cardíacas, se mejoró en forma significativa el diagnóstico y la capacidad de identificar a los pacientes con este tipo de patología. Y gracias a las imágenes nucleares, hicieron que muchos de los estudios invasivos, como era la biopsia endomiocárdica, no sea necesario para la diferenciación de este tipo de patología. Claramente, la aparición en estos últimos años, básicamente entre el 2020 y el 2021, de tratamiento específico de este tipo de enfermedad, hizo que se incremente en forma significativa el tratar de identificarla, hacer diagnóstico para poder tratarla en forma específica y mejorar de esa manera la morbimortalidad. ¿Qué es lo que buscan las imágenes? Básicamente, lo que buscan las imágenes es identificar en pacientes con sospecha de amiloidosis, esas banderas rojas que hablaba Gustavo hace unos minutos, identificar a los pacientes que tienen una miocardiopatía infiltrativa, y tratar de diferenciar el engrosamiento miocárdico de una hipertrofia ventricular izquierda verdadera, donde en realidad hay un aumento del tamaño de las células miocárdicas y expresándose en el electrocardiograma con un aumento del voltaje del QRS, de un incremento de la masa ventricular izquierda a expensas de una acumulación de depósitos de fibrina amiloide, de fibras amiloides a nivel del espacio intersticial. Claramente, el electrocardiograma es significativamente diferente, con una reducción del voltaje del QRS en el electrocardiograma, pero las imágenes cardíacas nos permiten, tanto la eco como la resonancia, diferenciar algunas características morfológicas miocárdicas y definir los pacientes que tienen sospecha de tener una miocardiopatía infiltrativa. Fundamentalmente la resonancia a través del espacio extracelular nos permite guiarnos hacia una miocardiopatía infiltrativa, pero los trazadores nucleares, es decir, la centellografía a través del uso de trazadores nucleares, nos permiten concretamente ir a definir a los pacientes que tienen una amiloidosis cardíaca, que después, a través de estudios de laboratorio, podemos diferenciar entre una amiloidosis a transtierretina y una amiloidosis a cadenas livianas. Podríamos decir que la ecocardiografía ofrece imágenes estructurales de altísima calidad. Si nosotros miramos las características de la amiloidosis cardíaca en la ecocardiografía, podemos ver en estas 4 cámaras, en esta vista de 4 cámaras, se puede observar un engrosamiento parietal concéntrico a nivel del ventrículo izquierdo, con una ecogenesidad característica de este tipo de patología. Además, se puede identificar un engrosamiento del septum interauricular con un agrandamiento de la aurícula izquierda. Si vemos el ecodoppler, con el ecodoppler, básicamente el ecodoppler pulsado nos permite identificar un patrón de llenado mitral restrictivo, y el ecodoppler tisular nos permite analizar o observar una disminución de la velocidad sistólica a través de la onda S, o de la velocidad diastólica a través de la onda E y la onda A'. Pero básicamente el eco
a través de la deformidad o de la deformación del ventrículo izquierdo, nos permite guiarnos frente a un paciente con sospecha de amiloidosis cardíaca. Este mapa polar y esta información que nos ofrece el strain longitudinal global nos proporciona datos concretos de estar frente a un paciente que tiene alta sospecha de tener una amiloidosis. El mapa polar nos permite ver cómo tenemos un movimiento o una deformación del ventrículo izquierdo en la vía apical normal, mientras que en los segmentos mediales y basales del ventrículo izquierdo están significativamente alterados. Pero un dato importante en el eco es que el eco no distingue entre una amiloidosis y una hipertrofia ventricular izquierda, y mucho menos distingue entre una amiloidosis a cadenas livianas de una amiloidosis a transtirretina. La resonancia magnética proporciona información de la estructura de altísima definición y nos proporciona una caracterización de los tejidos que a menudo propone información adicional a la que nosotros podemos obtener a partir de la ecocardiografía. Si vemos en esta vista de 4 cámaras, podemos ver que un engrosamiento parietal característico de una amiloidosis cardíaca, es una imagen bastante característica de amiloidosis cardíaca, pero en estas 4 cámaras, el realce tardío con gadolinio, básicamente en el ventrículo izquierdo, un realce tardío transmural y difuso de gadolinio, y muchas veces que también involucra la aurícula y sobre todo el tabique interauricular, nos proporciona datos bastante sensibles y específicos para identificar pacientes con este tipo de patología. Sin duda, las nuevas imágenes con tomografía a través del T1 mapping o la expansión del espacio extracelular nos proporciona información de características de tejido que nos guían hacia una miocardiopatía infiltrativa. Pero siempre tenemos que tener muy presente que la resonancia es insuficiente para distinguir entre los tipos más comunes de amiloidosis cardíaca, como es la amiloidosis a cadenas livianas o una amiloidosis a transtirretina. Por eso creo que las imágenes moleculares, básicamente las imágenes nucleares, nos proporcionan una idea de imágenes de una histología virtual del corazón. Nosotros, a través de las técnicas nucleares, sobre todo con los compuestos más comunes que utilizamos, que son los fosfonatos, que tienen una fuerte avidez por el calcio y en general se unen a las fibras amiloides, tenemos una exactitud diagnóstica significativamente alta. Los fosfonatos que se utilizan en nuestro medio son el MDP, que es el metil difosfonato, que tiene una baja sensibilidad en el diagnóstico, pero los otros 3 que tienen un excelente rédito diagnóstico son el DPD o el difosfonato, el HMDP o el hidroximetildifosfonato y el PIP, que es el pirofosfato. Estos 3 trazadores que están claramente marcados con tecnecio tienen altísima sensibilidad diagnóstica con un rendimiento significativamente alto. Ya Perugini, desde hace unos cuantos años, allá por el 2005, nos plantea que trazadores como son estos fosfonatos, en este caso el DPD o el pirofosfato, la captación nos divide a un grupo de pacientes, aquellos que tienen alta probabilidad de tener una amiloidosis a transtirretina,
aquellos que tienen una amiloidosis a cadenas livianas y aquellos sujetos controles. Fíjense que la captación miocárdica significativa de los fosfonatos nos relacionan a una amiloidosis a ATTR, igual que si nosotros analizamos la concentración miocárdica alta de fosfonatos, está íntimamente relacionado con el grupo de transtirretina, mientras que una baja captación están relacionados con amiloidosis a cadenas livianas o los sujetos controles. Si nosotros queremos analizar las imágenes nucleares, por un lado, las imágenes planares nos proporcionan datos cualitativos y semi-cuantitativos para identificar a los pacientes con amiloidosis cardíaca. Así, Perugini nos plantea 4 tipos diferentes de captaciones de fosfonatos, en este caso en grados, el grado 0, donde no capta el fosfonato a nivel miocárdico, el grado 1, donde la captación miocárdica es menor al hueso, el grado 2, la captación miocárdica es igual al hueso, y el grado 3, cuando la captación miocárdica es mayor al hueso. Por otro lado, el análisis semi-cuantitativo, es decir, a través de un ROI a nivel miocárdico y un ROI en la región contralateral, nos permite también cuantificar la captación miocárdica y de esa manera ser un poco más exactos en la identificación de este tipo de patología. Como decíamos, un Perugini grado 2, 3 tiene alta especificidad y una captación, semi-cuantitativa que tenga a la hora una relación corazón-región contralateral mayor a 1.5 o a las 3 horas una relación mayor a 1.3, tienen alta probabilidad de estar frente a un paciente que tiene una amiloidosis cardíaca. Así aparecieron esta puesta a punto desde el punto de vista técnico a través de la American Society of Nuclear Cardiology, donde nos plantea cómo hacer y cómo leer los estudios de cardiología nuclear para identificar la amiloidosis cardíaca. Si nosotros queremos ver las características desde el punto de vista técnico, vemos que si inyectamos un fosfonato, cualquiera sea pirofosfato, HMDP o DPD, y le tomamos una imagen a la hora, vamos a encontrar elevada concentración en el pulso sanguíneo y en el miocardio, por eso hay que hacer imágenes planares. Si las imágenes planares son positivas, le hacemos un SPECT y le hacemos una relación corazón-mediastino, y esto se da mucho cuando utilizamos pirofosfato, mientras que las imágenes a las 3 horas ya tenemos una alta concentración en hueso y en miocardio, y las imágenes planares, SPECT, si el planar es positivo, y esto se usa mucho con pirofosfato, HMDP o DPD. Hablábamos de una excelente exactitud diagnóstica de las imágenes nucleares, y esto estaba avalado por varios trabajos en la literatura. Algunos de ellos son de Gilmore, que nos plantea que si tenemos un grado 2-3 de Perugini y un laboratorio negativo, es decir, una inmunofijación, electroforesis con inmunofijación en sangre y orina, o cadenas livianas negativas, tenemos una especificidad que ronda el 100% para identificar pacientes con amiloidosis a transtirretina. Por lo tanto, creo que en medicina nuclear tenemos, por un lado, las imágenes planares, que a través de los métodos cualitativos y semi-cuantitativos, como hablábamos, los diferentes grados de Perugini o la relación corazón-mediastino, nos identifica con altísima exactitud diagnóstica la presencia de amiloidosis cardíaca, y sin lugar a duda el SPECT, con o sin tomografía, nos puede no solamente
mejorar la capacidad diagnóstica, porque nos corren un SPECT la posibilidad de falsos positivos del planar a través de la identificación de pool sanguíneo, sino que podemos cuantificar la captación miocárdica y definir cuál es el segmento del miocardio que más capta el radiotrazador que nosotros le inyectamos al paciente. Quería compartir un par de imágenes con ustedes de pacientes, en realidad, que me parece interesante. Este es un paciente con una insuficiencia cardíaca refractaria al tratamiento. Fíjense, fracción de eyección preservada. Esta es una imagen planar a la hora, una imagen anterior y una imagen lateral a la hora, con un Perugini elevado, 2,3, que a las 3 horas persiste el Perugini elevado. Podríamos decir que estamos frente a un paciente con una imagen positiva para amiloidosis. A estos siempre hay que hacerle un SPECT. ¿Por qué? Porque podemos encontrarnos con esto, que es un falso positivo de la imagen planar. Fíjense, estamos en presencia de pool sanguíneo, mientras que los segmentos miocárdicos, la pared miocárdica no capta el radiotrazador. Este es otro paciente, un paciente también con insuficiencia cardíaca, con fracción de eyección preservada, hipertrofia ventricular izquierda, aspecto hiperrefringente de las paredes miocárdicas, un Perugini claramente positivo en la imagen planar a la hora. En la imagen a las 3 horas también presenta un Perugini positivo. Le hacemos un SPECT y vemos en este caso que el SPECT es claramente positivo, donde no capta el pool sanguíneo, sino que lo que capta es el tejido miocárdico. Nosotros en el 2019 presentamos un case report en el Congreso de la Federación Argentina de Cardiología, un paciente con insuficiencia cardíaca refractaria al tratamiento y fracción de eyección preservada, y vemos cuando le hacemos un centellograma con pirofosfato una intensa captación del radiotrazador con un Perugini grado 3. Fíjense la captación miocárdica del trazador en esta imagen planar, con una relación corazón-región contralateral de 1.86, altamente sugestivo, con cadenas livianas negativas de una amiloidosis a transtirretina. Por eso quería compartir este concepto que nos plantea Hanna en esta JAC del 2020, que nos plantea el uso exacto de la gammagrafía para tratar de evitar las causas de diagnóstico erróneo. Siempre que tenemos una gammagrafía planar positiva, tenemos que hacerle cadenas livianas para descartar la amiloidosis a cadenas livianas, es decir, un laboratorio negativo es necesario por electroforesis e inmunofijación en sangre y orina, o análisis de cadenas livianas negativas, y así podemos definir que este paciente tiene una amiloidosis a transtirretina. Siempre que tenemos un pirofosfato planar positivo, hay que hacerle un SPECT para descartar la posibilidad de que sea un falso positivo del planar por pool sanguíneo. Por lo tanto, en un paciente con insuficiencia cardíaca, con un eco o una resonancia sugestivas, con un laboratorio negativo de cadenas livianas, si tenemos un pirofosfato positivo, estamos casi seguros que estamos frente a un paciente que tiene una amiloidosis a transtirretina sin la necesidad de ir a una biopsia endomiocárdica. Por eso, creo que estos consensos que se generan a partir de varias sociedades científicas en el mundo, como es la American Heart Association, la ACE o ASNEC, o la Sociedad de Medicina Nuclear, plantean un consenso de recomendación de la multimodalidad de imagen para el diagnóstico y el manejo de los pacientes con sospecha de una amiloidosis cardíaca. Sin duda, nosotros a través de algoritmos como este, que nos proporcionan un enfoque para la evaluación de los pacientes con una amiloidosis cardíaca, entre los pacientes con sospecha de amiloidosis cardíaca, la captación de
de un centello grado 2-3 de Perugini, nos plantea la necesidad de hacer un laboratorio, que si ese laboratorio de inmunofijación con electroforesis y cadenas livianas es negativo, estamos casi seguros estamos seguros que estamos frente a una amiloidosis a transtirretina sin la necesidad de una biopsia endomiocárdica. Por eso, para terminar, quería compartir con ustedes algunas conclusiones en relación al uso de las imágenes en el diagnóstico y en la diferenciación de la amiloidosis cardíaca. La amiloidosis cardíaca es una enfermedad letal, si no se trata. En general está infradiagnosticada. Tanto la eco como la resonancia proporciona una excelente delimitación de las anomalías en la estructura y en la función cardíaca y nos dan algunas pautas de caracterización de los tejidos, pero creo que las imágenes moleculares, es decir, las imágenes nucleares, pueden ayudar a diferenciar entre una amiloidosis a transtirretina de una amiloidosis a cadenas livianas y de esta manera limitar la necesidad de una biopsia endomiocárdica. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. De muy buen nivel, como siempre, las veces que te he escuchado. Y bueno, vamos a pasar a la presentación de casos clínicos por parte del doctor Gustavo Dacuarti. Gustavo. Ahí me desmuteo. Bueno, empezamos con los casos clínicos. Quería aclarar, Gustavo, si permitís, que bueno, quienes quieran hacer preguntas lo pueden hacer levantando la mano en el chat. Yo voy a leerlas o levantando directamente, escribiéndolas en el chat, y yo se las voy a ir leyendo en la medida que se vayan generando. Nada más. Sí, incluso me gustaría que lo hagan, así lo hacemos lo más dinámico posible. Yo voy a abrir acá el chat también, así puedo verlos. Ahí está. Bueno, el primer caso lo vamos a usar como para integrar todo lo que nos contó Jorge también, ¿no? Y es un caso bastante Disculpa, típico. Gustavo, Sí. yo no sé si en mi caso nada más aparece cuando dijiste que abriste el chat una imagen negra sí, que... se tapa la pantalla. Ahí Bien. también sigue tampando la diapo. Sí, ya hago una cosita. Creo que es esto. Ahí está, ¿no? Ahora sí. Sí, Perfecto. perfecto. Sí, perfecto. Gracias. Entonces vamos con un caso integrador. Paciente masculino, 78 años, hipertenso, venía con disnea en clase funcional 2. Lo habían evaluado buscando enfermedad coronaria como equivalente de la disnea. Y tenía el antecedente de túnel carpiano bilateral. Recuerden que en los pacientes con amiloidosis cardíaca se ve que 8 años antes, entre 5 y 10 años antes de presentar síntomas, este hallazgo es habitual. El electro, con algo de alteración en la repolarización sinusal el paciente, no llama demasiado, pero cuando uno ve la ecografía, claramente un paciente con engrosamiento septal, con el patrón granular típico, dilatación biauricular, engrosamiento interauricular, un patrón restrictivo de llenado, y en el strain, un strain disminuido con conservación apical. Paciente bien sugerente de amiloidosis cardíaca. Entonces, ¿qué hacemos con este paciente? Siguiendo los algoritmos, sin hacer resonancia, sin hacer otros estudios. Hacemos centellografía ósea y cadenas livianas en sangre y orina. ¿Qué le dio a este paciente? Medimos los estudios. Captación claramente positiva. Vean ustedes en el SPEC, como decía Jorge, uno ve la distribución, esta distribución septal, ¿no? Y incluso captación del BD, que muchas veces se asocia con el pronóstico, que ya tenemos un paciente que ya está más comprometido, y acá tenemos un paciente que captación grado 3 y captación del ventrículo derecho.
es un claro paciente compatible con amiloidosis de tipo transtirretina. Entonces, ¿le ponemos ya el título de transtirretina? Exacto, no. Ahí tenemos que esperar el resultado de cómo fue si tenía alguna gamapatía o no. Porque hay reportes que hasta un 20% de los pacientes que tienen amiloidosis AL pueden tener un centellograma con captación grado 2 o 3. Entonces, para poner el rótulo al paciente es necesario hacer el dosaje de cadenas kappa y lambda, en este caso una relación normal. Entonces así le ponemos el sello, paciente con diagnóstico de transtirretina, no hay que realizar biopsia y ya tenemos diagnóstico, vamos a empezar tratamiento. Bueno, ¿no Gustavo, hay alguna duda? no, bueno, seguí, hay una duda que estaba previo al inicio del caso clínico por parte de la doctora María José Arceluz. La ponemos al final. Bien, ahora voy un caso quizás no tan simple como ese, un caso que tuve la oportunidad de participar en los Ateneos. Era un paciente que en su evolución empieza con una pérdida de pesos de 9 kilos, lo empiezan a evaluar, descartan enfermedad neoplásica, le hacen para eso todo un PET y le hacen una pantomografía, que después progresa con síndromes neurológicos, disfagia, constipación, polaquiuria, disfunción eréctil, ortostatismo, mareos, muy estudiado el paciente con diferentes especialistas, no tiene diagnóstico. Vean ustedes cómo de enero a octubre el paciente sin diagnóstico, ecografía normal, función conservada, un laboratorio que hasta ese momento no llamaba demasiado la atención. Y los últimos 2 meses, cuando termina consultando con cardiología, había tenido síncopes, que ya ahí le observan engrosamiento septal, y empieza a evolucionar con edemas en contexto de una insuficiencia renal con 2 de creatinina. Entonces tenemos un paciente con clara enfermedad sistémica, que al examen físico tenía muchos edemas, que parecía más asociados al síndrome nefrótico que tenía. Vean ustedes la hipotensión ortostática que tenía el paciente. Tenía un soplo que no aumentaba con Valsalva y tenía disfagia leve a sólidos, constipación y todos los síntomas neurológicos que le comentaba, sobre todo la afectación de fibra fina, la termalgesia y los dolores neuropáticos. Se interrogó si había algún compromiso familiar, y eso fue descartado. Este es el electro del paciente sinusal, ¿no? Pero hay ahí que uno podría pensar en algo de hipovoltaje, y cuando uno ve la ecografía, engrosamiento claro, ¿no? Incluso concéntrico, más a predominio septal, y ya acá tenemos un paciente con, vean ustedes, el septum 21 milímetros. 21 milímetros, un paciente que estaba con clara afectación sistémica, sin diagnóstico a ese momento. Insuficiencia leve, ¿no? Insuficiencia mitral leve, y un patrón pseudonormal a nivel del llenado ventricular. Este era el laboratorio. Como habíamos dicho, tenía insuficiencia renal, afectación a nivel de los iones asociados a la insuficiencia renal, y la troponina, ¿no? 89 de troponina, y vean ustedes el valor de ProNP de 16.000. Tenía todo un perfil de colagenograma normal, le habían hecho también búsquedas de HIV y todo el perfil buscando enfermedades más asociadas a lo inflamatorio que habían sido negativos. 35 hematocrito también, ¿eh?
tenía palpitaciones, se le hizo un Holter, extrasístoles ventriculares en poca cuantía, vean, 11 extrasístoles ventriculares y algunas extrasístoles supraventriculares, pero sin signos de arritmia maligna. Y acá el paciente se le pide una resonancia. La resonancia, en donde confirma el engrosamiento concéntrico que tiene el paciente, vean las mediciones, 20 milímetros, 18 milímetros, claramente muy, muy engrosado, con mucho compromiso sistémico y una progresión rápida. Las mediciones de strain, este es el realce tardío. Acá tenemos perdón que justo estaba tapado, pero vean ustedes que tenía una fracción de eyección de 78%, o sea, conservada la fracción. Gustavo, ¿Sí? estaba el doctor Neiva Maciel, estaba preguntando si en el electrocardiograma no tenía PR largo. Yo no lo... Tiene un PR de 200. Bien. Sí. Y 78 años, ¿no? 78 años, sí. Claro. Bien, después hay unas preguntas sobre el tratamiento, drogas en el tratamiento. Y una pregunta que para no dejarla pasar tanto tiempo, la que te había hecho al principio, era si en relación a los posibles falsos positivos por el pool vascular y hablando de un estudio dudoso con pre-test intermedio, más allá del SPECT, si lo fusionaban siempre con tomografía. Eso por el estudio que había hablado el doctor Camiletti. Sí, cuando uno tiene imágenes dudosas y tiene la posibilidad de hacer una correlación con tomografía, aporta a lo que es la posibilidad de diferenciar el pool vascular, pero bueno, también uno tiene otras herramientas en lo que tiene que hacer imágenes tardías, entonces el pool vascular va a ir lavando y va a ir aumentando la captación ósea, y ya también hacer el SPECT, aunque uno no haga el solapamiento con la tomografía, también muchas veces ya es de ayuda. Ahí no sé si Jorge quiere agregar algo más. No, lo mismo, Gustavo. Me parece que si tenés la posibilidad de tener un estudio, de un equipo híbrido, me parece que la tomo aporta, pero con un SPECT es suficiente para poder descartar pool vascular. Y como vos bien decías, Gustavo, la imagen tardía a las 3 horas. Ya habitualmente no es la que tiene la concentración del trazador a esa altura, que te dé un falso positivo por pool vascular es muchísimo más raro. Con Si uno respecto al electro, Gustavo, siguen haciendo algunas preguntas sobre ese método, sobre la progresión de R a nivel septal, si estaba tratándose de una imagen compatible con un pseudoinfarto septal. sí, no tiene R, ¿no? En B1, B2, B3 recién empieza en B4, en un paciente que por ecografía, y ahora vamos a ver en la resonancia, no tiene un infarto anterior, ¿no? Sí, aparte del voltaje, como vos decías, Gustavo, recién, es llamativo. Fíjate de 1, fíjate de B6, el voltaje del QRS es muy Sobre pequeño. todo las derivaciones de miembro y un paciente que tiene 20 milímetros de septum. Por eso. Uno pensaría, ¿no? Que seguramente este patrón también está asociado a eso. Sí. La otra pregunta que en relación al centellograma, y que creo que aquí hago también yo una pregunta, la doctora Lorena Copat pregunta si en este caso un paciente de estas características un centellograma negativo descarta la enfermedad. Y algo que quisiera agregar es si podés aclarar un poquito, Gustavo, cuando tenemos un paciente de estas características y que solicitamos un centellograma,
si podés aclararnos un poquito cómo pedirlo, porque por allí el médico que no está acostumbrado a pedir centellograma óseo, por allí lo piden tal vez no acorde al pedido orientado al diagnóstico que quiere descartar, ¿no es cierto? Sí, lo ideal sería pedir un SPECT cardíaco con fosfonatos y aclarar en la orden que la sospecha es amiloidosis cardíaca. Yo creo que de esa manera, ya al menos para el médico nuclear queda bien claro, incluso utilizará el fosfonato que más tenga a su alcance en el laboratorio, pero sabiendo que la sospecha es amiloidosis cardíaca, probablemente use HMDP o pirofosfato. Y aclarar el SPECT también porque, como dijimos, más allá de las imágenes planares, aporta información en el diagnóstico. Entonces, SPECT cardíaco con fosfonatos, diagnóstico, sospecha de amiloidosis cardíaca. Yo creo que eso sería una forma sencilla de pedir la orden. Bueno, y con respecto a este tipo de pacientes, preguntaba la doctora si un centellograma negativo descartaba la enfermedad, y Y suman a esa pregunta el doctor Alejandro Radinsky, con respecto justamente a los tipos de radiofármacos a utilizar en Argentina, se refiere a que muchos de los centros utilizan el MDP, si bien los proveedores que tenemos en el país ya tenemos hasta una combinación de MDP con HMDP o HMDP directamente, aparte de pirofosfato. La pregunta es si querías, podría aclarar justamente de los radiofármacos que disponemos y si un centellograma negativo descartaba la enfermedad. Con respecto a la enfermedad, primero, si uno sospecha en amiloidosis cardíaca que este paciente tiene algunas cosas como para sospechar, sobre todo el patrón ecográfico y esa discordancia de voltaje que hablamos y algunas cuestiones que tienen que ver con la parte neurológica, definitivamente no. O sea, si la centellografía fuera negativa, me hablaría que quizás no es una amiloidosis del tipo transtirretina, pero puede ser una amiloidosis de otro subtipo, y ahí uno podría pensar en una amiloidosis de tipo AL. ¿Podría ser una amiloidosis incipiente por transtirretina que no la estoy detectando? Podría ser, pero este grado de engrosamiento septal y ese grado de disfunción, la verdad que sería extremadamente raro, porque si fuera una amiloidosis del tipo transtirretina y el estudio fuera negativo, sí lo que podría ser es alguna variante por mutación, como les decía, esa variante que se ve en el sur de Italia, y uno tendría que ahí hacerle el test genético para buscar si tiene amiloidosis del tipo transtirretina por la mutación de fenilalanina. Sí, uno lo que podría plantearse es si en realidad con un paciente con altísima sospecha clínica de amiloidosis cardíaca, si tenés un estudio, un centello normal, como decía Gustavo, pensar en otros tipos de amiloidosis, por eso cadenas livianas, y si realmente la sospecha es muy alta, la biopsia, ¿no? Pero con una sospecha muy alta desde el punto de vista clínico. Bien, aprovechando el aporte tuyo, Y Jorge, lo que quería vos hiciste una pregunta, planteaste los trazadores, los fosfonatos. En Argentina tenemos acceso a HMDP y a pirofosfato. Eso junto con el DPD, que se usa mucho en Europa, son los tres fosfonatos que tienen mayor soporte para el diagnóstico de amiloidosis cardíaca. No está demasiado avalado el concepto de ir a buscar amiloidosis cardíaca con MDP. ¿Sí? Es más, si la encontrás, buenísimo,
pero no es muy sensible, por lo tanto no es un trazador que yo recomendaría, ni que recomiendan las guías, ¿no? Para utilizar, para ir a buscar amiloidosis cardíaca. Lo ideal es HMDP, pirofosfato, y si tendríamos, o en Europa, el DPD. Bien. Aprovechando tu aporte, Jorge, hay una pregunta con respecto, hay una duda con la clasificación de Perugini en el planar, si la comparación era con el esternón o con los arcos costales. Se habla en la mayoría de los trabajos con los arcos costales. Bien. Con respecto al estudio genético que te referiste, Gustavo, hay una pregunta que dice que si sería necesario para realizar el tratamiento, el estudio genético, considerando los prometedores tratamientos como los silenciadores genéticos que están en ensayo. No estrictamente es necesario tener un test genético para iniciar el tratamiento de la amiloidosis por transtirretina. Sí es cierto que muchas veces tener el estudio genético también facilitaba el acceso al paciente a ingresar en algunos estudios o algunos protocolos de investigación, y entonces también el paciente se realizaba. Más allá del tratamiento, todo paciente con amiloidosis del tipo transtirretina y que sea relativamente joven, o sea, digo, menos de 70 años, la verdad que hacer el test genético tiene un impacto en el seguimiento familiar. Sepan que es el 50% de su familia puede hereditar el gen porque es dominante la mutación por amiloidosis. Pero con relación para aportar un poco más de lo que estaba planteando Gustavo, con relación al tratamiento farmacológico, por ejemplo, con el que contamos actualmente en Argentina, el Tafamidis, el trabajo, o los trabajos, pero el trabajo que está publicado tiene efectos sobre la transtirretina, sobre la amiloidosis transtirretina, sea o no mutante o senil, ¿no? Así que en realidad para tratar al paciente no es necesario hacer el test genético. Bien. Continuamos con el caso, si les parece. La resonancia y el realce tardío con gadolinio, vean el realce difuso, ¿no? Con compromiso intramediocárdico bien difuso, bien. Esto ya nos centra a hacer pensar más en amiloidosis, ¿no? Así es. El informe, bueno, severo aumento de los espesores, ausencia de infiltración grasa. Este paciente se le pudo hacer, porque teníamos disponibilidad en el resonador, hacer T1 mapping, que hablaba de un T1 mapping prolongado, habla más de fibrosis intersticial, y también se relaciona con el compromiso intersticial, eventualmente si uno piensa en la amiloidosis. Y bueno, la resonancia dice sugestivo de infiltración miocárdica. Y así es como lo veo en el servicio. Hacemos el estudio, quizás no se llegue a ver demasiado porque como renderiza la imagen, pero si ustedes ven, este es el esternón, acá se ve algo, y acá también. Y esta es la imagen a la hora. ¿Y qué hacemos? Yo esperaba encontrarme todo un corazón brillante, pero nada, se vio eso. Y acá no sé cómo seguirían ustedes, pero yo le hice también a las 3 horas, que la verdad que marcó un poco el hueso. Acá incluso ven una hipercaptación, el paciente había tenido un traumatismo. Y vean el cuerpo, la imagen de cuerpo entero. Acá se ve lo verde, como que hay una captación leve, ¿no? Como Sí, sí. uno podría decir,
bueno, es un grado 1, pero me siguen la duda si será pool. Hicimos las imágenes SPEC. Y vean ustedes que pese a ser las 3 horas, se ve que hay ahí algo, ¿no? Se ve la silueta cardíaca. Yo te diría que es un Perugini, ¿puede ser? ¿Un Perugini 2? Así. Podría ser, sí, sí. Cuando uno ve el SPEC, Cuando lo ves acá ahí, también, ¿no? Verde y verde, podría sí. ser Si vos lo comparás ahí con la costilla, la silueta miocárdica con la costilla, podría ser un Perugini 2. Y si lo cuantificás, quizás te puede dar un poquito más. Sí, en este caso lo cuantificamos y dio 1.22. Ah, bueno, también Entonces ahí. estaba ahí. Entonces Todo ahí. me dicen, bueno, ¿y qué es? En su momento le formamos grado 1, como poniendo todo en la balanza porque la cuantificación nos había dado 1.22. La verdad que costaba verlo, o sea, porque acá parece más un grado 2, por eso se ve más que la costilla, ¿no? Uh-huh. Después cuando es la imagen tardía, parece más un 1, porque acá se ven las costillas bien claras y la imagen la... Y entonces, bueno, me dicen, ¿tiene amiloidosis? ¿No tiene amiloidosis? Y lo que yo en ese momento dije, mira, no creo que tenga una amiloidosis del tipo transtirretina. Entonces, bueno, dice, bueno, pero la electroforesis en suero dio negativo. No se observa componente monoclonal. Y entonces ahí ya estábamos todos medio perdidos. Inmunofijación en orina, ausencia de gamapatía monoclonal. Cadenas livianas en suero, no se observa componente monoclonal frente a ni capa ni lambda. Entonces, un paciente que parecía tener amiloidosis, la centellografía es un NI que parece más que no, que es negativa, que es casi un grado 1, y las cadenas livianas en sangre y orina también negativas. Entonces ya se le empieza a pensar en enfermedad de Fabry, ¿no? El paciente, pero también se le hace el test de gota seca negativo. Pero la verdad que el paciente seguía evolucionando mal. Ya, como dijimos, si la sospecha es muy alta, ya ahí uno tiene que ir a biopsiar o a buscar si puede encontrar el amiloide. Y un poco se siguió buscando las cadenas livianas en orina negativas. Se hizo secuenciación, porque capaz podía ser que lo encontremos por la mutación, pero fue negativa también la secuenciación genética. Biopsia de grasa de pared abdominal negativa. Recuerden igual, si bien en las AL es un poco mayor, no supera el 30% de rédito la biopsia de grasa. Y finalmente se hizo el diagnóstico porque se fue a biopsiar por un lado el riñón y ahí el diagnóstico final fue una amiloidosis AL asociada a mieloma múltiple. Después se hizo las cadenas livianas y acá un detalle. Todas las anteriores habían sido cualitativas y nunca se había hecho el dosaje. Y eso también es importante cuando se pide hacerla de forma cuantitativa y hacer la relación capa-lambda, que no lo hacen en todos los laboratorios y vean que de todo lo no invasivo lo único que daba mal eran las cadenas livianas cuantitativas. Así que, bueno, la verdad que se llegó al diagnóstico, el paciente la verdad que tiene una evolución bastante desfavorable, pero inició tratamiento con Cyborg-D, que es el tratamiento para mieloma. Un 10% de los pacientes con mieloma pueden tener amiloidosis asociada de tipo L. Y bueno, ese es el caso. Quería mostrar uno que era quizás más claro, cómo se ve la captación a nivel de la centellografía y es claramente más asociado a transtirretina, y otros casos que son más grises
y es necesario este manejo interdisciplinario, muchas veces con hematólogos, y como decían anteriormente, si uno tiene la sospecha, por más que los estudios dan negativos, seguir buscando. Buenísimo. Lindo caso, Gustavo. Está silenciado, Omar. Quiero agradecer también a la doctora Josefina Parodi que me compartió parte de los datos y de las diapositivas, que ella, bueno, fue la que fue manejando todo el paciente hasta llegar al diagnóstico. Muchísimas gracias, Gustavo. Realmente muy interesantes los casos y quería transmitirte algunas preguntas. Bueno, durante tu presentación hubo participación en el chat donde opinaban sobre las variantes genéticas que daban falsos negativos y realmente había una participación muy activa. Una de las preguntas que me hace la doctora Laura Greenberg es que si bien el tratamiento de la amiloidosis a cadenas livianas lo hace el hematólogo, pregunta quién indica el tafamidis en la amiloidosis a transtirretina. El cardiólogo. Perdón, también preguntaron el precio arriba en el chat, el precio del tafamidis. Sí, los costos son altos, ¿no? Realmente tenés que pelearla para que te aprueben un tratamiento con tafamidis. Pero en algunos pacientes creo que está, a ver, está validado por estudios multicéntricos, randomizados, el beneficio mejorando la morbimortalidad de este tratamiento. Creo que es interesante para el paciente que no está en una etapa final de su amiloidosis cardíaca, ¿no? Con un compromiso severo del miocardio. Igual tiene costos importantes, pero el tratamiento lo puede indicar el médico de cabecera del paciente, el cardiólogo, por ejemplo, lo puede indicar perfectamente. Acá tengo, a ver. Yo quería hacer una preguntita. Sí, yo justo busqué el ¿Han tenido falsos positivos? A los dos. Sí, me ha pasado de tener un paciente con captación claramente cardíaca y después cuando fue a la biopsia se terminó siendo interpretado como un paciente tipo AL. Eso me pasó con 3 pacientes. Lo interesante de ellos, hay uno que hizo tratamiento como si fuera una L y después la progresión de la enfermedad fue más de una TTR y se reevaluó y parece que en realidad el paciente era un tipo transtirretina, y eso también es importante aclarar, que hoy por hoy el diagnóstico de certeza para saber si es transtirretina es hacer espectroscopía de masa, y hoy no estaba disponible, o al menos en el momento que fue el diagnóstico de este paciente hace 2 años, para hacer la espectroscopía de masa. Y por el otro lado, las tinciones que usan los patólogos para la biopsia a veces tienen falsos positivos para cadenas livianas. Así que uno diría, bueno, la biopsia es el gol estándar, pero no. Incluso hablando con los hematólogos, un poco a veces la misma evolución del paciente es la que termina marcando si fue realmente un subtipo que el otro. A mí lo que me ha pasado, Sonia, es que muchas veces te encontrás con esos pacientes así dudosos, ese que mostraba Gustavo, viste que tiene un poquitito, pero no mucho. Claro, que tiene un poquitito, pero no mucho. Bueno, de esos aparecen. Es bastante frecuentes. ¿sí? ¿Qué haces? ¿Lo seguís? ¿Lo repetís en el tiempo? ¿Reevaluás todos los estudios? Yo creo que hay que, esto que planteábamos, me parece que hay que darle mucha trascendencia a la clínica del paciente, replantearse las red flag, las banderas rojas, y ver si realmente tiene tiene mucha clínica el paciente, y si es así, bueno, se puede volver a repetir. Ahí en el chat alguien planteó que a este paciente le podrían haber hecho un pirofosfato. Sí, podría ser.
en vez del HMDP, hacerle un pirofosfato. Hay que tener muy en cuenta que los costos de los centellos realmente son baratos, ¿no? Es decir, no es que estás haciendo un estudio complejo y caro. Radiación baja radiación, eso es Baja importante, radiación. que es un estudio Claro, sencillo, que todos contamos con los trazadores, tenemos laboratorios que nos proveen, y es un estudio muy fácil de hacer, la sí, verdad. y Sonia, y no necesitas mucha tecnología, en realidad, con la cámara gamma convencional, el SPECT que uno tiene, no necesitas, si tenés mejor tecnología, mejor todavía, pero digo, es un estudio barato, baja radiación y muy sencillo de la lectura. Claramente necesitaste hacerte el ojo, ¿no? Sí, por supuesto, Como todo. la curva de aprendizaje, pero cuando es bien positivo, con Cuando es cadena bien química positivo, negativa no hay duda, y cuando es bien negativo también. tampoco hay La duda. zona de grises es la que nos genera las dificultades. Sí. Sí, Es así. y la verdad que asociar la clínica al paciente y si uno tiene esas captaciones ahí, en mi experiencia de los que hicimos, ninguno era transtirretina, esos pacientes o es amiloidosis de tipo AL o es otro subtipo de amiloidosis o es otra patología, pero la verdad que un paciente tiene tanto engrosamiento, que tiene ese compromiso sistémico y prácticamente no tenga captación, es raro. Por el otro lado, hay veces, y ahora como la patología está más en boga, también es cierto que la sospecha es alta y muchas veces nos llegan pacientes que están en estadios más precoces y ahí sí uno observa que no es el típico caso del paciente que es un grado 3, sino hay veces podría ser una captación como esta, pero es un paciente que está mucho más entero y ahí uno puede incluso hacer el seguimiento de repetir el estudio a los 3 meses para ver cómo aumenta esa captación cardíaca entre los 3 y los 6 meses. Sí, Como sí. un grado incipiente que podría ser una TTR ahí. Hoy lo charlábamos justo, bueno, en nuestro laboratorio de medicina nuclear con Juan Arries. Bueno, tuvimos un caso hoy puntualmente les contaba a Sonia y a Gustavo, un caso de un estudio positivo, pero lo charlábamos con Juan, era que estamos en una etapa también de evolución de la medicina nuclear en relación al diagnóstico, no para el diagnóstico, pero sí para definir pronóstico, evaluar respuesta al tratamiento. Este concepto de la cuantificación de la captación del trazador, quizás en un futuro muy inmediato nos va a definir algunos datos de estos y creo que vamos a aportar algunas cosas más que solo el diagnóstico de amiloidosis cardíaca desde la medicina nuclear, ¿no? La verdad que sí, y que estamos aprendiendo mucho y eso va a hacer que haya diagnósticos, que hagamos diagnósticos más precoces. Tenemos que hacernos el ojo de cuándo vemos el paciente precoz y cuándo instalar el tratamiento, ¿no? Así que bueno, es una curva, hay que hacer la curva de aprendizaje en relación a eso también. Sin duda, sin duda. Que bueno, excelente, los dos, felicitaciones. Omar, no sé si querés cerrar. Sí, la verdad que felicitarlos a todos, realmente ha sido de muy buen nivel académico y hemos aprovechado muchísimo esta puesta al día con esta patología que la tenemos que tener más presente a la hora de hacer el diagnóstico. Así que muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos y muy activo estuvo el chat, así que gracias a todos por participar. Y bueno, Jorge, Gustavo, Omar, muchísimas gracias. Estuvo muy interesante todo. Gracias a Bim, gracias Sonia, gracias por la invitación. Gracias a ustedes por participar gustosamente. Gracias.